Ahora vamos a mirar un segundo ejemplo de uso de un método ligeramente diferente para resolver ecuaciones racionales o ecuaciones que contengan fracciones. La razón de este método podría ser útil es normalmente cuando vemos la adición o restricción de fracciones, lo primero que pensamos es que tenemos que tener un denominador común. Así que para este método, primero vamos a construir cada plazo para que todos los términos tengan el mismo menor denominador común. Luego vamos a multiplicar cada plazo por el denominador común para eliminar las fracciones de la ecuación, solucionar y luego verificar nuestra solución o soluciones. Mirando nuestro ejemplo, avise como nuestros denominadores son 3, 4, 6, 2 y 12. El menor denominador común será el menor múltiple común de todos estos números, cual también sería el número más pequeño que el divisible por todos ellos, que significa que el menor denominador común va a ser 12. 12 es el número más pequeño, eso es divisible por todos estos valores. Así que ahora vamos a escribir cada fracción para que tenga un denominador de 12. Así que para nuestra primera fracción, 2 terceros x, esto es equivalente a 2x3. Ahora porque, el denominador de 12, y 3x4 exasiemens igual a 12, vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por 4 más 3 4. Y desde 4x3 exasiemens igual a 12. Multiplicaremos el numerador y el denominador por 3. Luego tenemos 1, 6x que es lo mismo que 1x6 o solo x6. Así que tenemos x6 y como 6x2 exasiemens igual a 12, multiplicaremos la parte superior e inferior por 2, una media. Otra vez desde 2x6 exasiemens 12, multiplicaremos la parte superior e inferior por 6, y luego finalmente en el lado derecho tenemos 7 décimo. Aviso como el denominador ya está 12. Ahora volviendo a la primera fracción, aviso como tenemos 2 por 4xx que va a ser 8x12. Más 3x3 exasiemens 9, tenemos 9 décimo menos xx2, eso es 2x12. Menos, sería 612 igual 712. Ahora que todas las fracciones tienen el denominador de 12, podemos borrar las fracciones. Multiplicando ambos lados de la ecuación por 12 o si queremos, 12 sobre 1. Aviso para cada producto tenemos un factor de 12 sobre un factor de 12. Que simplificaría aún eliminar las fracciones. Para tener 1, 2, 3, 4 productos. Y nuestro primer producto debe ser 8x porque 12 simplifica a 1. Así que tenemos 8x. El segundo producto sería solo 9 o más 9, el tercer producto sería 2x y el cuarto producto sería solo menos 6. En el lado derecho tenemos 7. Y ahora vamos a resolver esta ecuación para encontrar nuestra solución, así que comenzaremos combinando como términos 8x, y 2x son como términos y también son 9 y menos 6. 8x, 2x es 6x, 9, 6 exasiemens 3, sustrato 3 hexanewtones ambos lados. Así tenemos 6x igual 4 divide ambos lados por 6. Así tenemos x igual 4 y 6. Pero 4 y 6 comparten un factor común de 2, son 4, 6 simplifica a 2 terceros. Así que nuestra solución es x igual a 2 terceros. Lo que significa si sustituimos 2 terceros por x en la ecuación individual, debe satisfacer la ecuación. Así que avancemos y tomemos un momento y hagámoslo. Si x es 2 terceros, tenemos 2 terceros xx que son 2 terceros más 3 4, un sexto xx o 2 terceros. Menos una media igual 7 12 pantas. Así que este primer producto sería 4 noches más 3 4 menos guión. Aquí esto simplifica. Hay 1, 2 y 2 y 3 2 hexanewtones 6. Así que tenemos, una novena, una mitad igual 7 12.
Bien, 4 noches. Un noche sería 3 noches y 3 noches simplemente a un tercero para tener un tercer más 3 4, una mitad igual 7 12. Y ahora varnos adelante y obtengamos el denominador común de 12, así que multiplicaremos esto para 4 4, multiplicar esto para 3 3, multiplicar esto para 6 6. Así tenemos 4 décimo más 9 décimo, 6 décimo igual 7 décimo. Y 4 twelfths más 9 twelfths es 13 twelfths. Menos 6 2 séptimos es 7 12 pantas. Así que esto verifica que nuestra solución es correcta. Nuestra solución es x igual 2 terceros. Espero que hayas encontrado esto útil.